El confitado. El confitado es un proceso que consiste en el cocinado del producto con su propia grasa o una grasa añadida. Se mantiene cubierto con grasa, de manera que quede aislado del exterior por la grasa, impidiendo la entrada y proliferación de los microorganismos, y la destrucción por el calor de aquellos que ya existían. Las compotas. Según la Reglamentación Técnico-Sanitaria Española para la elaboración y venta de conservas vegetales, la compota se define como la conserva de frutas u hortalizas, enteras o partidas en trozos, a los que se les ha incorporado solución azucarada, con una graduación final inferior a 14 grados Brix. Este sistema de conserva, la compota, se completa con la esterilización. 14 grados Brix equivale a la mezcla de 14 gramos de azúcar por 100 de líquido. Esta técnica consiste en aumentar la concentración de azúcar elaborando un jarabe y terminando la cocción del producto en él. No contendrá una riqueza superior al 15% de azúcares, expresada en sacarosa. Se emplea básicamente para la fruta. Además, esta técnica va a evitar la proliferación de los microorganismos en los procesos industriales. La esterilización. La esterilización es un proceso que destruye en los alimentos todas las formas de vida de microorganismos patógenos o no patógenos, a temperatura adecuadas, aplicadas de una sola vez o por tindalización. 115-130 grados centígrados. Si se mantiene envasado el producto, la conservación es duradera. En un principio, la esterilización consistía en el calentamiento al baño María o en autoclave de alimentos, después de haberlos puesto en recipiente de cristal, como frascos o botellas. El calor destruye las bacterias y crea un vacío parcial que facilita un cierre hermético, impidiendo la recontaminación. En el ámbito industrial alimentario se considera también como esterilización el proceso por el que se destruyen o inactivan la casi totalidad de la flora banal, sometiendo a los alimentos a temperaturas variables, en función del tiempo de tratamiento, de forma que no sufran modificaciones esenciales en su composición y se asegure su conservación a temperatura adecuada durante un periodo de tiempo no inferior a 48 horas. La acidez es un factor importantísimo, cuanta más acidez mejor conservación. Frutas, tomate, col, preparados tipo ketchup, y algunas hortalizas ácidas, en algunos casos, ni siquiera necesita llegar a temperaturas de ebullición. Para asegurar la acidez, incluso tratándose de los alimentos anteriores, cuando son muy maduros, conviene añadir aproximadamente 2 cucharadas de zumo de limón por cada 500 gramos de género. En cambio, carnes, aves, pescados y el resto de las hortalizas, al ser muy poco ácidas, necesitan mayor temperatura, por lo que solo es posible su esterilización en autoclave. De no alcanzar la temperatura precisa podrían contaminarse y producir botulismo, si se consumen. En general, siempre se desechará cualquier conserva que presente olor, aspecto o sabor extraños. La pasteurización. La pasteurización es una operación consistente en la destrucción térmica de los microorganismos presentes en determinados alimentos, con el fin de permitir su conservación durante un tiempo limitado. La pasteurización conserva los alimentos en un periodo comprendido entre 2 y 3 días. La pasteurización se realiza, por lo general, a temperatura inferiores a los 100 grados centígrados. Se puede distinguir la pasteurización en frío, a una temperatura entre 63 y 65 grados centígrados durante 30 minutos, y la pasteurización en caliente, a una temperatura de 72-75 grados centígrados durante 15 minutos. Cuanto más corto es el proceso, más garantías existen de que se mantengan las propiedades organolépticas de los alimentos así tratados. Después del tratamiento térmico, el producto se enfría con rapidez hasta alcanzar de 4 a 6 grados centígrados. A continuación, se procede a su envasado. Los productos que habitualmente se someten a pasteurización son la leche, la nata, la cerveza y los zumos de frutas. El pasteurizado consiste en un sistema continuo que comunica inicialmente vapor de agua o de radiaciones infrarrojas, mediante un intercambio de calor. A continuación, el producto pasa a una sección en la que se mantiene la temperatura durante un tiempo dado. En la sección final del aparato se verifica el enfriamiento mediante otro sistema intercambiador de calor que, en este caso, se abastece primero de agua fría y finalmente de agua helada. El proceso de radiación se le aplica principalmente a patatas, cebollas y productos secos. Recuerda, la pasteurización en frío es aquella realizada a una temperatura entre 63 y 65 grados centígrados durante 30 minutos. La uperización. La uperización, UHT, es un sistema esterilizador más moderno, basado en la relación temperatura-tiempo, utilizando temperaturas de 140 grados centígrados o mayores, normalmente en forma de vapor durante muy pocos segundos. El alimento queda totalmente esterilizador y la pérdida nutritiva es inferior que en la esterilización tradicional. No hay cambios de sabor o color.
Estos productos, una vez envasados, no necesitan conservación en frío. Eso sí, cuando se abren deben conservarse en refrigeración, teniendo un tiempo limitado que dependerá del producto. La irradiación. La irradiación de alimentos, a veces llamada pasteurización fría, es un tratamiento que puede darse a ciertos alimentos mediante radiaciones ionizantes, generalmente electrones de alta energía u ondas electromagnéticas, radiación X o radiación gamma. El proceso involucra exponer los alimentos a cantidades controladas de esa radiación para lograr ciertos objetivos. Suele utilizarse el proceso para prevenir la reproducción de los microorganismos como las bacterias u hongos que causan el deterioro de los alimentos, cambiando su estructura molecular y evitando su proliferación o algunas enfermedades producidas por bacterias patógenas. También puede reducir la velocidad de maduración o el rebrote de ciertas frutas y verduras, modificando o alterando los procesos fisiológicos de sus tejidos, sin alterar sus propiedades nutricionales ni organolépticas o físicas. La irradiación como técnica de conservación es un proceso por el cual se consigue la desinfección de los cereales y las frutas frescas y la eliminación de los insectos y destrucción de bacterias de la carne fresca. Atmósfera modificada. Este tipo de conservación se basa en la modificación de las proporciones de gas normalmente presentes en el aire, en un recinto cerrado y climatizado. Las altas concentraciones de CO2 y las bajas de oxígeno tienen numerosos efectos beneficiosos, como inhibición o ralentización del desarrollo de mohos y otros microorganismos, e inhibición de ciertas enzimas responsables del pardeamiento enzimático. Las bolsas de embalaje y los films de plástico se utilizan en la distribución para crear la atmósfera modificada. Este método tiene una serie de ventajas. Permite el control de manejo. Alarga la duración del producto con su óptima calidad. Minimiza costes de servicio. Aísla al producto del exterior evitando posibles contaminaciones microbianas. La modificación de la atmósfera es diferente según los productos a conservar, por lo que se ven por separado, según la naturaleza del producto. Se pueden distinguir carnes y aves. Ofrece una mejor presentación y preservación o aislamiento del producto de toda contaminación externa. Se utiliza para la distribución y comercialización de carnes al por menor. Frutas y hortalizas. Tanto las frutas como las hortalizas, al ser organismos vivos, llevan a cabo una respiración. Cuando se encuentran encerradas, la respiración va consumiendo oxígeno y crea dentro del embalaje una atmósfera modificada rica en CO2, con lo que el desarrollo del fruto o la hortaliza se ralentiza. Además, se va a crear un grado de humedad que limitará la deshidratación del producto. En las industrias hortofrutícolas, las cámaras contienen un alto nivel de CO2, pudiendo retrasar de esta manera los procesos de maduración. Comidas preparadas. Este tipo de comidas envasadas en atmósferas controladas son la respuesta a la demanda del consumidor de productos de calidad sin la adición de aditivos conservadores. Está indicado para elaboraciones que pudieran deteriorarse o deformarse por aplastamiento, como ocurriría si se envasaran al vacío. Entre ellas se encuentran pizzas, canelones, patatas fritas, cereales o sándwiches. Productos de panadería y pastelería. Se emplea para evitar el problema de la aparición de mohos. Con este método se alargará la vida útil del producto sin afectar al aroma, al sabor ni a la textura. Se utiliza principalmente para pan de molde, bollería, galletas y bizcochos.